Doctoras y doctores, bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Rentabiliza tu consultorio con DoctorClick. Hoy renovamos nuestro compromiso de seguirles trayendo información relevante y actualizada para que puedan tener un consultorio más rentable. En este primer episodio conversamos con el doctor Ángel González. Él es un odontólogo especialista en gestión de consultorios. En redes también lo pueden encontrar como el Sensei. Hoy hablamos de un tema muy importante, que es la gestión de gastos, porque la rentabilidad no únicamente depende de los ingresos, sino de qué tan bien podemos gestionar nuestros egresos. Te adelanto que vamos a hablar de temas tan a detalle sobre cómo calcular, por ejemplo, la hora de sillón, cómo pagarles a tus especialistas por tarifario, por porcentaje, qué es lo mejor, esto y más en este episodio. Hola a toda la comunidad de DoctorClick que nos está escuchando hoy. Hoy tengo el agrado de estar acompañada del doctor Ángel, más conocido como el Sensei en redes sociales, y vamos a hablar acerca de gestión de gastos. Antes de entrar al tema, le pido, doctor, por favor, que se pueda presentar a nuestra comunidad, decirles quién es el doctor Ángel, qué es lo que hace y sobre todo, por qué lo hace. Sí, muchas gracias, Cristi, y gracias a, todo el equipo de DoctorClick. Yo soy Ángel González, me dicen el Sensei, así me empezaron a apodar por ahí unos colegas. Yo soy dentista y soy endodoncista y estuve trabajando muchos años de catedrático en la Universidad de La Salle Bajío en León, tanto en el curso internacional, que es una división que hay para dentistas que revalidan, digamos, ciertas materias de odontología y se van a trabajar a Estados Unidos. Y también estudié la especialidad de endodoncia, ya una vez que egresé de odontología. Yo soy originario de la ciudad de Aguascalientes y bueno, pues básicamente ya que me tuve que mudar a León por cuestiones de trabajo, mi vida comenzó a cambiar radicalmente en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, uno de esos aspectos que cambió para bien, bueno, yo así lo considero, es que cuando yo regresé de la especialidad y llegué a Aguascalientes para que me empezaran a referir pacientes, pues nadie me refería a pacientes, ¿no? Porque tenía muy pocas posibilidades de integrarme como tal a un grupo de trabajo, a una sociedad, etcétera, y normalmente terminábamos ahí como con ciertas preferencias para algunas personas que se podían adaptar a ese medio social. Yo desafortunadamente no era así, era increíblemente introvertido, muy sangrón, como les decimos acá en México, muy especial de repente. Y bueno, pues esa cachetada que me dio la vida fue la de, pues sabes que tienes que, pues te vas a morir de hambre, ¿no? Si no te integras a una sociedad. Entonces comencé a integrarme con nuevos colegas, Colegio Mexicano, bueno, Asociación Hidrocálida o Aguascalentense de Endodoncia, Academia de Endodoncia, y empecé a relacionarme con más personas, ¿no? Eso fue lo que pasó en la parte endodóntica. Por otro lado, Mari, a quien le agradezco siempre todo lo que ha hecho por mí. Mari es mi esposa. Ella es la persona que me pone siempre las fechas límites de hacer las cosas, ¿no? Siempre me dice así como que no, tienes que hacer tal cosa. Y yo siento que tú tienes el potencial. Y la verdad es que sí, siempre creyó mucho en mí desde que era prácticamente un completo desconocido en todos los sentidos. Y bueno, hasta la fecha me ha apoyado siempre, siempre, siempre en todo, absolutamente en todo. Entonces, esa parte me llevó a la gestión, es decir, a saber cómo administrar, en este caso, un negocio y posteriormente aplicar ciertos conocimientos que aprendí en una maestría de administración de negocios, empezar a aplicarlos en una clínica dental. Y pues la verdad es que nos ha ido bastante bien prácticamente desde el 2013 que comenzamos este camino hasta terminar la pandemia, ¿no? Que fue más o menos 2021, que nos empezamos a dar cuenta que lo que habíamos construido durante muchos años funcionaba bastante bien, con ciertos altibajos, obviamente, igual que todos los negocios, pero de alguna forma como que funcionaban bastante bien. Y eso fue lo que me terminó. Hay una charla casual con una periodoncista hace muchos años que me dijo, oye, me gustaría aprender a manejar administrativamente la clínica como tú la manejas. Y yo, ¿en serio te gustaría aprender? Me dice, sí, sí, sí quiero aprender, ¿no? Ya después se arrepintió, pues, de haberme preguntado esto, porque vio que era mucho desorden, porque tenía que hacer muchas cosas, porque tenía que programarse, pero eso me dio pie a empezar a dar cursos en este sentido, ¿no? Entrenamiento administrativo para dueños de consultorios y clínicas dentales. Y pues enos aquí, ¿no? Después de ya 11 años, en ese aspecto, Cristi y comunidad. Genial, doctor. Doctor, y ahí, Sí, para entrar ya a la materia, si bien hoy vamos a hablar de rentabilidad, y es lo que pues, siempre tocamos, vamos a hablar exactamente de lo que es gestión de gastos, porque recordemos que rentabilidad depende de dos factores, ¿no? De ingresos y egresos. Hoy nos centramos en este segundo. Por ejemplo, algo que yo normalmente notaba con algunos doctores era que se preguntaban, ¿debo subir o no el precio porque subió la resina, ¿no? ¿O debo subir o no porque se modificó determinado insumo? Sin embargo, casi nadie te hablaba del costo de hora sillón. Entonces, me gustaría que usted nos pueda explicar qué significa este indicador de costo de hora sillón y por qué es tan importante. gracias, sí, muy buena pregunta.
El costo hora sillón, digamos que tiene que involucrar básicamente todos aquellos, vamos a llamarle, costos y gastos que involucran la actividad de el consultorio está abierto o la clínica está abierto y no hubo ni una triste alma que se parara ahí en todo el mes. Entonces, ¿cuánto necesito yo producir? Eh, cuestión de ventas para que ese negocio pueda subsistir. Entonces, como nosotros tenemos un horario comercial, pues lo vamos a hacer con base en un horario comercial a lo que se refiere, por ejemplo, lo que es el gasto fijo y el gasto variable, en este caso de tu consultorio, de tu clínica dental. Lo que involucra el gasto fijo, pues ya sabemos que sería la renta o el alquiler, el pago del agua, el pago de la luz, el pago del teléfono, el internet, el RPBI, la nómina, que es bien importante también, las obligaciones laborales que van añadidas a la parte de la nómina, el pago administrativo del contador, el pago administrativo de un abogado, los gastos bancarios, que también llevan un porcentaje por ahí bastante especial, los gastos de marketing, que sabemos que pueden llegar a ser gastos fijos, pagar una mensualidad a un community manager con pautas, etcétera, en los gastos del departamento de ventas, en dado caso de que tuvieras ese aspecto también metido, y sobre todo, y lo más importante, como dice mi amigo, la maldita sanguijuela de ese negocio que eres tú, ¿no? El dueño. O sea, nosotros como dueños estamos recibiendo en teoría un sueldo, o se supone, o se presupone que nosotros deberíamos de estar percibiendo un sueldo. Sueldo es igual a ingreso fijo que nosotros debemos de tener. Cuando yo le digo al colega que va a tener un ingreso fijo, normalmente su cerebro hace un estallido momentáneo porque dice, es que yo no tengo cantidad de ingresos fija, ¿cómo le hago? Ah, pues por eso es que viene la parte administrativa para que entiendas cómo aplanar esas curvas. Entonces, en medio, el chiste es tratar de equilibrar esta parte para empezar a ajustarnos a presupuestos, para empezar a trabajar con planeación financiera, para empezar a trabajar con metas financieras, para que efectivamente esos picos siempre sean hacia arriba y no hacia abajo, que es lo que sucede normalmente en un consultorio. Entonces, ya una vez que tenemos la suma de los gastos fijos, ahora los gastos variables serían lo que yo le pago a la papelería, por ejemplo, por comprar productos de papelería, pueden ser plumas, pueden ser folders, pueden ser hojas, etcétera, todo eso que tiene que ver con la parte de papelería, con lo que tiene que ver con la parte del aseo, o sea, productos de aseo, que el cloro, que el fabuloso, que el trapeador, que la escoba, que todo eso también tiene que ver con eso. Y aquí entrarían, por ejemplo, todos esos gastos, como yo les digo, gastos de repente que hacemos muy a lo pendejo, como por ejemplo, las fiestas del personal. O sea, quién trae la posada, el cumpleaños de no sé quién, y de repente ahí nos excedimos y vámonos todos a las salitas. Total, ¿qué puede pasar? Vida solo hay una, me lo merezco, para eso trabajamos, etcétera, etcétera, y te autoconvences, no te cuentas una historia y te terminas convenciendo de que tienes que gastar. Y ahí también entraría, por ejemplo, la parte de bonos y comisiones, que en teoría son variables. Y los obviamente, si son variables, pues entrarían como este aspecto, ¿no? Una vez teniendo ambos resultados, es decir, suma de gasto fijo mensual y suma de gasto variable aproximado mensual, lo vamos a dividir entre el número de horas que comercialmente abre la clínica al mes. Y con eso tendríamos costo hora clínica. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, dos, o tengo tres, o tengo cuatro, o tengo cinco, tengo seis, siete, ocho, nueve, 10, etcétera, sillones, pues entonces tendría que dividir este cociente entre el número de sillones. Y aquí es donde se cumple una de las, pues vamos a llamarle, yo le trato de decir, o sea, en mi lenguaje, ¿no? Como para darme a entender con el colega, es que yo lo que produzco en un sillón dental, pues obviamente normalmente va a ser tanto en gran parte para mí como para mantener el consultorio. Pero si yo tengo trabajando al mismo tiempo a otro sillón, pues obviamente mi ingreso, tanto ingreso producido por hora como gasto fijo por hora, como gasto variable por hora, se va a diluir en dos sillones que están trabajando al mismo tiempo, ¿no? Y aquí es donde empezamos a entender la importancia de tener dos sillones, de tener tres sillones, de tener cuatro sillones y el pedo que eso involucra, ¿no? Tener dos sillones, tener tres sillones, tener cuatro, tener cinco y el personal que eso involucra, ahí se los traiga. Entonces ahí es donde entra la parte de la gestión, ¿no? De gestión de clínica dental propiamente. ¿Sí? Sí contesté más o menos. Sí, totalmente, doctor. Y por ello es que a veces te das cuenta que este costo realmente es el más significativo cuando quieres poner un precio del tratamiento, ¿no? Porque, o sea, si tú prorrateas, por ejemplo, no sé, subió 30 pesos la resina, pero realmente entre la cantidad de aplicaciones a veces no te mueve la aguja, pero si no tienes claro este tipo de indicadores, pues ahí es donde está realmente el grueso de los egresos. Perfecto. Sí, Entonces, de hecho. yéndonos a un siguiente punto, algo que mencionó, por ejemplo, el tema del personal. ¿Qué le recomienda a los doctores, por ejemplo, en relación al pago a sus doctores? ¿Cómo deberían gestionarlo? ¿Como un sueldo fijo, porcentajes, tarifarios? ¿Cuál le cree que es la manera? Y quizás no necesariamente como que todos van a manejarlo de la misma manera, pero podría ser de acuerdo al estadio en el que se encuentran. Sí, esa justamente es una pregunta pero tan amplia, porque yo creo que de esas preguntas recibo, ¿qué te puedo decir? Unas dos o tres diarias, que a lo mejor será muy poco o mucho, no sé, pero
Más o menos me dicen, Doc, es que quiero una asesoría para que me digas cuánto le pago a un dentista. Y yo, pues págale lo que es, güey, pues, ¿cuál es el pedo, no? O sea, no le veo realmente mucho chiste, pero yo entiendo a lo mejor que desde el punto de vista que yo lo tengo, para mí sería muy fácil, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en perspectiva, ahí les va. Lo más importante en un consultorio, una clínica dental es facturar. Y para facturar tú tienes que saber vender. Y para saber vender tú tienes que empezar a entender cómo funciona, por ejemplo, justamente el costo de sillón, cómo funciona la gestión, en este caso del costeo, que sería yo gasto en el depósito dental tanto, eso no es un gasto variable. La respuesta es no, no es un gasto variable, eso es un costeo, es decir, cuánto me cuesta fabricar una resina, cuánto me cuesta producir una corona, etcétera. Eso en definitiva. Ahora, una vez que empiezas a facturar, una vez que tienes una cantidad de facturación mensual más o menos constante, tú tienes que empezar, o bueno, en teoría deberías de empezar a contratar gente por la cuestión de deducción de impuestos. La primera persona que contratamos normalmente es un asistente multiusos, multipropósito, multifunción, que hace 200,000 cosas, ¿no? Ahora, a esta persona le tenemos que estar pagando un sueldo y por obvias razones en México se tienen que pagar obligaciones laborales, que en este caso sería Seguro Social, Infonavit, impuestos sobre nómina y retención de sueldos y salarios. Esas cuatro cosas vienen así, inherentes a contratar a una persona. Eso quiere decir que si yo contrato a este asistente, que no va a ser odontología, va a ser mi asistente, si yo quisiera contratar a un dentista, idealmente esta persona multifunción debería de estar estudiando o debería de ser un egresado de odontología para que aprenda de ti lo que se conoce como cultura organizacional. Y una vez que aprende la manera en la que la idiosincrasia del dueño funciona, cómo trata a los pacientes, cómo les vende, cómo se dirige hacia ellos, etcétera, entonces la persona que te estuvo asistiendo durante un tiempo pueda transicionar a ser dentista. En este momento en el que transiciona a ser dentista, esa persona tiene un sueldo. Entonces, hasta aquí creo que más o menos está suficientemente claro. Y una vez que la persona comienza a trabajar ya como dentista, yo tengo que empezar a colaborarle no solamente con el sueldo, sino con comisiones escalonadas. Es decir, si tengo una tal cantidad de facturación de esta persona, la persona, entonces yo te pago una comisión de tal cosa. Si tú tienes no sé, una meta más alta, entonces te pago una comisión diferente. Si tienes una comisión más alta, tienes una comisión diferente. Esto lo que provoca es disminuir el costeo de la persona. Porque si tú, por ejemplo, y hay muchos, porque me he dedicado a asesorar a un montón de colegas que de repente empiezo a arrastrar los números y le digo, pues es que, güey, trabajas para esta persona. O sea, no es que ella trabaje para ti, sino que tú estás trabajando para ella. Yo sé que a lo mejor alguno de ahorita que esté escuchando el podcast va a decir, no, conmigo no pasa, ellos siempre ganan. A ver, no, ahí les va. Si tú contratas a una persona que está recibiendo un sueldo, por lo menos está recibiendo un sueldo, digo, hablando aquí en números de México, obviamente, por lo menos está recibiendo un sueldo de 8 a 10 mil pesos mensuales. Eso súmale seguro social que oscilaría más o menos entre los 3,500 a los 4,200 pesos aproximadamente. Entonces ya hasta ahí llevaríamos entre 12 y 14,000 pesos. La retención de sueldos y salarios, que sería más o menos como de la calculo que van a ser como unos 300 pesos, tal vez no es tan significativo, y el impuesto sobre nómina, que serían como unos 200 pesos. Entonces, en total, la persona te cuesta 15,000. Vamos a pensarlo así en números redondos, ¿no? Si esta persona produce 10,000 y tú le das comisiones del 30%, pues entonces prácticamente la persona ni siquiera está alcanzando a pagarse ni su sueldo, ni sus prestaciones, ni sus retenciones, ni nada. Y aparte tú le estás pagando comisiones. Entonces, por eso es que es importante entender la parte administrativa, porque lejos de empezar a producir, lo que van a empezar a hacer es a trabajar más. Es decir, el dueño trabaja más para poder compensar, para poder cumplir con sus obligaciones. Y eso es con una persona, Cristi. Imagínate que Totalmente. tengan dos o tres o cuatro, cinco, seis o siete y Sí, sean mucho más sillones. Es un pedotote. y de verdad que, o sea, hay países como México que la tributación es muy agresiva, el tema del IMSS se lleva una cantidad increíble de dinero, ¿no? Por ejemplo, ahí, solo para hacer la plática, en Perú tienen unos regímenes maravillosos porque cuando tú empiezas, eres microempresa. Como microempresa, no tienes que pagar, por ejemplo, el equivalente del IMSS, que sería salud, ¿no? Entonces, tienes la renta, no es 30% o 29%, sino es 10%. Pero este tipo de cosas realmente son una súper ayuda. El punto es que, bueno, la gente tiene que estar informada de que existen, ¿no? Y poder usarlos. Pero bueno, en México ahí no tenemos chance. Y sí, un empleado cuesta muchísimo dinero a las empresas normalmente. Genial. Sí. Y realmente esto por ejemplo, ya yendo al tema del tarifario, cuando vienen los doctores que son como trabajadores temporales, ¿no? Solo vienen por determinada consulta. ¿Qué, qué opina en relación de pagarles un porcentaje fijo? O sea, ¿qué en su opinión es mejor, el porcentaje o tener un tarifario?
Lo ideal es tener un tarifario siempre, o sea, por ejemplo, con especialistas o incluso dentistas de práctica general que no estén cubriendo un horario, que esa es la característica principal de estas personas que son temporales o transitorias, vamos a llamarle. Ellos están recibiendo una tarifa, es decir, ellos cobran por hacer un servicio. Es algo así más o menos como esto, ¿no? Supongamos que el depósito, el laboratorio dental te dice, yo te cobro a ti, dentista, una corona en $100, ¿no? Vamos a ponerlo así como ejemplo. Entonces, ya tú dala en lo que tú quieras. Eso quiere decir que el laboratorio dental te puso una tarifa de lo que él te cobra por realizar dicho procedimiento. En este caso sería dicho producto, que sería una corona terminada, no sé, algún tipo de restauración que produzca el laboratorio dental. Entonces, tu trabajo obviamente es tomar esa tarifa, convertirla en algo que sea provechoso y que sea rentable y que sea financieramente viable y que sea administrativamente viable para dar un precio público. Entonces, esa es la mejor manera de trabajar con el especialista o con los especialistas que vienen y trabajan y se van, ¿no? Entonces, ahora el único inconveniente es que hay especialistas de varios tipos. Se los digo yo que soy endodoncista en lo particular. Cuando yo recién egresé, y esto lo van a vivir muchos, tú te sientes como el supremo amo maestro de ahí de la clínica porque eres el que tiene el grado de posgrado. Entonces, tú llegas y quieres cobrar las perlas de la Virgen, ¿no? Ya después te empiezas a dar cuenta que pues, todos ahí en la región no trabajan de esa manera, que te están pagando tal vez muy poco, demasiado, no sé, dependiendo del escenario, y que sientes que estás abusando hasta cierto punto del colega, ¿no? Porque siendo honestos, lo más importante al momento de querer yo trabajar como especialista, en este caso yo como endodoncista, es aprender a venderme yo con mis colegas referidores o en su defecto, si voy a poner mi consultorio y voy a hacer odontología general, pues yo tengo que aprender a vender. Y eso involucra que yo soy el que se encarga de ganarse la confianza del paciente, de despejar sus dudas, de cobrarle, de pagar impuestos, de todo, y yo nada más ya así masticadito se lo traslado al especialista para que haga su trabajo. Yo por ese trabajo también tengo que estar cobrando como referidor. Y por eso es que lo más prudente siempre es una tarifa. Es decir, el especialista me dice, yo te cobro tanto, ok, perfecto, mira, querido colega, yo voy a cobrar tanto. Entonces espero que no te moleste esto que voy a cobrar. Porque hay especialistas, vamos con el otro escenario, que dicen, tú cobra tanto, o sea, tú cobra precio público tanto y tú dame tanto. Y hay colegas que sí lo hacen así, o sea, dicen, ese es mi precio y tú me tienes que pagar tanto, ¿no? Pues no, o sea, son las reglas de tu negocio, en este caso, de tu consultorio, de tu clínica, ¿no? Entonces, lo más recomendable Sí, siempre, siempre, siempre es tarifa, siempre. claro que sí, porque precisamente el tener, por ejemplo, un porcentaje fijo hace que por más esfuerzos que tú realices, no sé, si a ti contratas una persona más, el gasto fijo subió, tu costo de la sillón se elevó, pero tú siempre, o sea, vas a tener como que limitada la ganancia porque hay una persona que se está llevando, pues, quizás gran parte de ese trabajo y puede ser que incluso los números no resulten favorables en estos servicios. De hecho, normalmente no resultan favorables. O sea, sí, ahí deja 100, $200 y el colega así como que no, es que me está dejando muy poquito, Doc, es que yo produzco más horas sillón. Entonces, bueno, por eso es que justamente entran güeyes como yo, como algunos otros, a poder asesorarles y darles esa información para que la puedan entender. Es que, y parece broma, porque yo, o sea, y los entiendo perfectamente. Yo estuve pues en sus zapatos muchos años, ¿no? Entonces, ya hasta que empecé a entender cómo funcionaba, dije, no, pues es que creo que sí la estamos regando en muchos aspectos, ¿no? Y ya obviamente todo fue accidental ahí con colegas y, oye, asesórame, oye, no sé qué. Y yo, pues la verdad es que siempre he sido como muy, muy abierto, nunca he sido envidioso para decir las cosas, ¿no? Y a veces como que también mi léxico como que ayuda bastante para transmitir las cosas. Hay gente que pues, se siente ofendida, etcétera, pero pues siempre he tratado de ser así como muy, muy ecuánime, ¿no? Para explicar algún punto en particular. Claro que sí, doctor, tiene un estilo particular y bueno, y también entrando a la parte de, por ejemplo, la parte de las comisiones y los bonos para el personal administrativo, ¿cómo considera este tipo de estrategias, no? Porque a veces sucede que, pues, yo tengo que contratar al asistente, pero, pues, no tengo un super presupuesto. Entonces, quizás tener un bono, tener una comisión para que, no sé, ella pueda vender más, podría generarle mayor productividad, no sé, ¿cómo lo ve usted? Sí, 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 sí es muy buena idea, pero ahí, por ejemplo, también siempre le recomiendo tener una base. Esa base es una base de facturación mensual. Si no tienes esa base, ni repartas nada, porque pues no va a haber lana, pues, para eso, ¿no? Y entonces hay colegas que como no, pues no recibimos a lo mejor el entrenamiento, la capacitación o el adiestramiento, o no existe la manera, pues, de poder, construir dentro de tu cabeza cómo recompensarle a la gente, pues ahí te inventas cualquier cosa, ¿no? Qué bueno porque salimos tarde. Qué bueno porque trabajamos un chingo. Qué bueno porque trabajamos los domingos. El día que me dijeron, bueno, porque trabajamos los domingos, les dije, no, según la ley federal del trabajo, amigo, tú tienes que pagar el triple de lo que se debería de pagar. O sea, el doble, perdón, en este caso en los domingos, ¿no? Y es que el bono, porque trabajamos en días festivos, amigo, tú tienes que pagar el triple de lo que se paga normalmente en un horario tradicional, ¿no? Entonces, de repente esas cosas pues son las que se pueden llegar a tergiversar como bono por no sé qué cosa.
comisión por quién sabe qué tanta cosa, ¿no? Y hay gente que sí me dice, es que me ha funcionado bastante bien. Ok, entonces una recomendación que siempre les hago es esta, que obviamente esto es más fácil de que lo puedan llevar a la práctica ahorita en cosa de 5 minutos. Van a poner en su calculadora la cantidad estimada que está facturando ahorita la clínica, ¿no? Facturando me refiero a que, sabes, viene acompañado de una factura, ¿no? Electrónica. Entonces vamos a suponer que ahorita tienes una cantidad, vamos a ponerle una cantidad, vamos a ponerle 50,000 pesos mexicanos. Entonces tú vas a pagar un bono o una comisión con esos 50,000 pesos, es decir, vas a pagarle una comisión o un bono de 100 pesos a una persona, ¿no? Ok, ponle un cero más, es decir, en lugar de que sean 50,000, ponle 500,000 y ponle un cero más a la persona a la que le vas a dar el bono. Chécate si es más o menos equitativo la relación trabajo-dinero de recompensa para saber si vale la pena o no darle ese bono. Si ahorita mientras estás haciendo la operación dices, puta, creo que estoy pagando muy poquito, pues entonces ahí tienes tu respuesta. Hay que aumentar la comisión o el bono. Pero que en la mayor parte de las veces mi colega es, les voy a dar un bono de 500 pesos nomás porque se me ocurrió. Ahora vele sumando 500 pesos semanales y pone un cero más. Es decir, serían 2,000 pesos de comisión más un cero más. Ahí tienes tu comisión. Al doctor. Creo que muchos van a repensar sus bonos Sí. en este momento. Estoy seguro, de verdad estoy completamente seguro. Y es que muchos piensan que van a seguir ingresando lo mismo. O sea, piensan que lo que tienen ahorita de ingreso 2024 va a permanecer 2025, 2026, 2027. En teoría no. En teoría siempre va a haber un ligero aumento. Y si no lo aumentas tú, te lo aumenta la inflación, te lo puedo asegurar. Y por obvias razones, si aumenta la inflación y aumentan tus costos y aumentan tus gastos y aumenta tu ganancia, pues también tiene que aumentar el bono o la comisión. Entonces va a llegar un momento en el que esto se convierta completamente impagable. No porque no lo puedas pagar, porque realmente el margen te lo va a permitir. Pero el problema es que como no sabes qué margen tienes sobre ventas, qué margen tienes sobre utilidad operativa y qué margen neto tienes, pues repartes con singular alegría. Claro que sí, la visibilidad del negocio es tan importante, realmente tener los números claros, o sea, ya dejas de ser únicamente el doctor, eres el empresario y eso es un básico. Doctor, y justo hablando de visibilidad, ¿cómo, cuáles ha identificado usted que son esos gastos que normalmente los doctores no ven, ¿no? Por ejemplo, yo estaba hablando con una doctora hace poquito y estaba bastante angustiada por el tema de impuestos, porque simplemente no los había contemplado y ahora pues ya llegó la época en que tenemos que pagar los impuestos del 2023, ¿no? Entonces, por Ujú. ejemplo, quizás impuestos, comisiones bancarias, ¿cuáles son esos costos que están, por así decirlo, ocultos? Bueno, hay un costo, vamos a llamarle por trabajar, en este caso, en el sistema que nos corresponde. El sistema que nos corresponde, en este caso, el sistema financiero mexicano, ¿no? Entonces, el sistema financiero mexicano está regulada por dos entidades a nivel nacional. La primera se llama Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la segunda es Secretaría de Administración Tributaria, alias el SAT, ¿no? Entonces, estas dos empresas regulan todas las empresas que nosotros utilizamos. Ejemplo, tu terminal bancaria está supervisada por estas dos entidades. Tu cuenta de banco también. Tus aplicaciones que tiene Volaris, Aeroméxico, todas estas aplicaciones que utilizamos también están supervisadas porque en teoría también están reguladas por estas dos empresas, ¿no? Que son empresas federales, vaya. Entonces, hay ciertas empresas que se van por la tangente de esta regulación. Y ahí tendríamos, por ejemplo, la Caja Popular Mexicana, que sería una de ellas, ¿no? Dentro de muchas otras instituciones. Entonces, tú vas y metes ahí tu dinero y piensas que no va a pasar nada, ¿no? Lo peor que puede llegar a pasar es que esa empresa, pues valga madre, truene, se declara en bancarrota y tú vayas a reclamar tu dinero y ellos te digan, pues es que no, pues no te lo puedo dar porque tú firmaste un contrato donde dice esto y esto y esto y esto. Y entonces tú vas a reclamar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y al SAT y te dicen, pues es que esa empresa no estaba regulada, lo siento mucho, yo no puedo amparar a esa empresa, ¿no? Y ahora sí que hazle como tú quieras, demándalos, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, esas son las dos, vamos a decirle, gastos, entre comillas, ocultos, que ni tan ocultos, hoy creo que sí, ya la mayoría sabe que tenemos que facturar. El primero serían los impuestos. Ahora, los impuestos hay dos tipos, porque hay muchos colegas que dicen, yo no pago impuestos, doc. Le digo, ¿cómo chingados que no? De hecho, tú pagas más impuestos que yo. Déjame te platico. Tú pagas impuesto al valor agregado, alias el IVA. Tú pagas impuesto especial de producción y servicios, alias el IEPS. Tú pagas derecho de alumbrado público. Tú pagas predial. Tú pagas tenencia de control vehicular o como se le llama. Tú pagas regulación del ambiente. Tú pagas un montón de impuestos indirectos que no son propiamente lo que hacemos la declaración de todas las personas que sí estamos registrados regularmente en el SAT, pero que también están pagando y están pagando demasiados impuestos, ¿no? Entonces, ese es uno de los, vamos a llamarle, gastos ocultos. Y el gasto número dos, y creo que este es el que sí la mayoría lo deja de lado, muchos colegas me dicen, primero me dicen esto, estamos en un entrenamiento, ahí dando un taller, etcétera, y me comentan, ¿sabes qué, Doc? Yo casi no pago comisiones de banco, el banco me cobra el 0.7% por cada operación que yo utilizo su terminal. Y yo, excelente.
Y luego de repente más adelante dentro de la misma plática hablamos de meses sin intereses y me dicen, ¿y cómo le hago ahí para cobrar los meses sin intereses? Y yo, pues no, que no te cobraba el banco, papi. Entonces, todas las comisiones de banco, todas sin excepción, están cobradas aproximadamente, para que se den una idea, el 3.5% de la facturación. Independientemente si utilizaste tarjeta de crédito, tarjeta de débito, meses sin intereses, cuando tú prorrateas ese costo bancario, vamos a llamarle, habrá pacientes que te pagan con esas condiciones y habrá pacientes que te pagan en cash y te evites eso, pero tú se lo estás cobrando al paciente. No sé si más o menos me da a entender. Entre menos variantes tengas de estas cosas, de verdad quien te lo va a agradecer infinitamente es tu secretaria. Porque neta hay colegas que dicen, o sea, yo le pregunto a la secretaria cuando doy capacitaciones de equipo, Lupita, que así le digo, ¿no? A la recepcionista. Entonces, Lupita, ¿cuánto cobra un endodoncia? Y lo voltean al doctor, lo voltean a ver. 3,600, 3,700 y 3,900. Y yo, ¿de qué chingados depende que le cobren eso al paciente? Ah, no sé el doc. Y entonces ya volteé el doc. Ah, lo que pasa es que hay pacientes que vienen de otro nivel socioeconómico, etcétera. Y, o sea, al doctor le queda claro, pero la recepcionista es un caos, porque a veces les cobra de una manera, a veces les cobra de otra, a veces no sé qué, a veces, entonces, entre más estandarizado esté tu clínica, va a ser mucho mejor. Ten un solo precio, ya, endodoncia, molar anterior, incisivo, etcétera, y ya, quítate de problemas, a veces como que siento que nos la complicamos demasiado. El tema es porque así nos enseñaron en la universidad, porque tenían resina anterior, resina posterior, resina no sé qué, resina no sé qué. Entonces te quedas con esa idea de que son 4 tipos de resinas, tú quieres cobrar 4 tipos de resina. Y la recepcionista vuelta loca ahí que no sabe cómo cobrarle al paciente. No sé si más o menos respondí tu pregunta. Sí, doctor. Y ya casi para ir cerrando, hay un tema que yo he visto entre el contenido que usted produce y es el fondo de emergencia y estoy segura que la mayoría no tiene idea de lo que es o si saben para qué es, no lo tienen en el consultorio. Nos comenta un Sí, poquito, por favor. sí, claro que sí. Bueno, el fondo de emergencia, algunos lo vivimos y nos lo gastamos en la pandemia, ¿no? Bueno, quienes les tocó tener el fondo de emergencia, a mí, por ejemplo, en la maestría sí nos comentaron que había que tener un fondo de emergencias. Mis compañeros de la maestría también. Yo decía, ¿pero de cuánto es? La mayoría me dijo, pues normalmente tiene que ser 6 meses gastos operativos. Eso fue lo que me comentaron en su momento. Es decir, que con 6 meses tú debes de tener el gasto programado de 6 meses por si por X o Y razón se llegara a cerrar la clínica porque alguien en otra parte del mundo se llega a tragar un murciélago, nos encerran a todos, entonces ya tienes por lo menos ahí 6 meses para poder subsistir con nóminas, con fondo de depreciación, con agua, luz, teléfono, renta, etcétera. Tienes esa parte. Pero a ese hoy en día se le conoce como fondo de contingencias. Hay otro fondo colateral que se conoce justamente como fondo de emergencias o fondo de urgencias, que te va a servir para que no gastes variablemente durante el mes. Ejemplo, se tronó el sillón y hay que comprar la tarjeta de computación de no sé qué tantos diantres y cuesta 11,000 pesos mexicanos, ¿no? Entonces, puta, ¿cómo le hago? ¿De dónde saco? Es que me estoy esperando a que llegue el paciente y me pague. Para que no pase eso, tú tienes un fondo que estuviste guardando, que es más o menos, para que se den una idea, del 5% mensual del flujo de efectivo, más o menos para que se den una idea, y lo estoy guardando en este fondo, únicamente lo estoy guardando, no necesito hacer nada con él, pero ten un fondo de emergencias. Ahora un fondo de emergencias es para emergencias del negocio, no para emergencias tuyas, güey. Porque luego pasa que dices que tuve una emergencia y ¿cuál fue tu emergencia? Ah, tuve un problema de salud. Pues ese es un fondo de emergencias, pero tuyo, güey. De tu sueldo te tienes que estar pagando ese fondo de emergencias. O sea, tu negocio, ¿qué culpa tiene de que tú te enfermes? Bonita cosa, ¿no? Y ahora sí, solo el bonus para ir cerrando, hablando de ya los doctores, si bien tienen una empresa que es su consultorio, su clínica dental, pero deberían destinar, o sea, todo el 100% de sus ingresos únicamente a este negocio o valdría la pena diversificar quizás en algún otro tipo de inversión. Mira, esa es una excelente pregunta. Hay colegas que tienen 40 años invirtiendo en su consultorio, en su clínica dental, y me lo dicen muy orgulloso. Y yo la verdad es que digo, pues, o sea, qué chido, ¿no? Te lo aplaudo bastante, está muy bien. Oye, ¿qué pasa el día de mañana que odontología te dé una patada por el trasero y te diga, ya no puedes trabajar porque tus ojos ya no dan, porque tu mano, porque tu espalda, porque todo ya no la arma para que puedas estar trabajando en tu más grande y hermosísimo proyecto de inversión de toda la vida? ¿Qué vas a hacer? Y generalmente no me dicen nada, no me dicen así como que, bueno, ya Dios proveerá, y meten siempre aquí figuras así, pues deidades ahí que les van a echar la mano y la madre, ¿no? Así para tratar de resolver estas cosas, ¿no? Cuando en teoría tú desde hace 35 años te debiste haber preocupado por estar haciendo una cartera de inversiones, aunque sea chiquita. Te pongo un ejemplo, compraste, no sé, eh, pusiste otra unidad de negocio, llámese consultorio, llámese gabinete radiológico, llámese laboratorio dental, etcétera, etcétera, y sobre la marcha comenzaste a aprender, ojo, no cómo meter la tecnología dentro del equipo, sino cómo aprender a hacer negocio con esa madre.
Y obviamente el negocio en teoría te tiene que dar para que tengas tecnología para todo lo demás, ¿no? Eso quiere decir que si es un negocio, está teniendo rentabilidad y está teniendo ganancias, está teniendo utilidades, paga impuestos y las utilidades las puedo reinvertir o en su defecto, invertirlas en otro modelo de negocio. Esa es una opción, ¿no? Tercera opción, pues de que te contrataste un fondo de retiro, ¿no? Para un seguro de invalidez, etcétera, etcétera, ¿no? Que a lo mejor el rendimiento va a ser muy bajito, pero vaya, tienes algo para el día de mañana que la odontología te dé una patada por el trasero y ya tengas ahí esa inversión, ¿no? La tercera opción, que es algo que siempre les recomiendo mucho, si les gusta y si les interesa, son los bienes raíces, que pueden ser terrenos, pueden ser locales, pueden ser casas en renta, etcétera, y aprenderle al negocio, porque también eso es un negocio, también vas a batallar con la gente, también hay que pagar impuestos, también hay que pagar gastos bancarios, también hay que pagar notario, etcétera, ¿no? Eso es como que lo que les puedo recomendar. Y ya si te interesa, por ejemplo, inversiones en renta variable, que serían inversiones a través de bolsa de valores, también lo puedes hacer. Obviamente con un capital de riesgo que tú estés más o menos midiendo de que si lo pierdes, pues vaya, tienes otras opciones, ¿verdad? Para que te respaldes de esa parte. Y ya por último, ya si te interesa, por ejemplo, la compra y venta de divisas, también puede ser, pues al final es especulación también, pero también puede ser una muy buena opción invertir en esas cosas, ¿no? Incluso también puedes comprar commodities, luego de repente puedes hacer inversiones, por ejemplo, en oro, en diamantes, en plata, en cobre, en litio, en gas natural, etcétera, y lo haces a través de las mismas instituciones que se encargan de hacer esto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, o sea, no es opción. Hoy día creo que sí tenemos que empezar a pensar en esas variantes, vaya, esas 5 variantes que les acabo de dar, porque en un futuro la odontología ya no les va a dar. Entonces, hay que ponerse a pensar justamente en esa opción para ya que estemos, pues más viejillos, no estamos ahí dependiendo de la odontología al 100%. Y, ay, que llegue el paciente y me pague, mira, con eso me voy a pagar mis medicamentos de la hipertensión, porque a lo mejor ahorita quien está escuchando el podcast dice, no, a mí no me va a dar hipertensión, pues tú no puedes saber qué pasa en un futuro, definitivamente. Entonces, lo que sí sabemos a ciencia cierta y obviamente con muchísima certeza es de que nos va a llevar la chingada. Entonces, pues obviamente hay que estar preparados para eso, ¿no? Genial, doctor. Ha sido un placer compartir en este espacio con usted. Hemos aprendido muchísimo, particularmente me dio mucha información valiosísima y pues nada, no sé si le gustaría dejar sus redes para que quienes nos escuchan puedan seguirlo o algún mensaje final para la comunidad. Ah, sí, claro que sí. Si me pueden seguir, pues hay que tengan oportunidad. Obviamente si empatizan y todo, porque ya que me vean, digo, si es puro audio, luego dicen, güey, ¿de qué chino está hablando? Entonces es Dental Business en inglés, Training, entrenamiento en inglés, entrenamiento de negocios dentales, vamos a llamarles, esa es la traducción. Me pueden encontrar como Ángel González el Sensei, así en Instagram también, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Pues creo que nada más son las únicas redes que tengo y ya mm, como cereza del pastel, siempre me han preguntado que cómo hacer para que una clínica dental se vuelva, pues muchos le dicen exitosa. Yo prefiero cambiar el término por predecible. Y yo les digo que la clave es lo que más odias que te digan. Y se llama constancia en hacer las cosas. Entonces, esa constancia puede ser el hecho de administrar correctamente tu negocio, o también esa constancia puede ser el hecho de que cada dinero que te ingresa, cada dinero que te chingas en viajes, en coches, en conferencias, en etcétera, etcétera, y nunca guardas para nada. Es decir, nunca registras, nunca divides, nunca guardas. Entonces, esos hábitos son complicados, no son imposibles, pero son complicados porque pues conlleva una educación a veces incluso desde la familia, ¿no? Cristi, de que no tenían el hábito del ahorro, porque me han dicho, Sí, es que mis papás el no tienen hábito famoso del hecho de ahorro. que cuando tenga voy a ahorrar, ¿no? Es terrible, creo que de los principales errores, ¿no? Y como Ujú. dice, hay un libro que menciona de que primero es ser, luego hacer y finalmente es tener, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene cambiar un poquito la mentalidad. Claro, definitivamente sí, pero sí la clave creo que al final es la constancia y eso es lo que más trabajo me cuesta con mis colegas. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una excelente tarde. Gracias por acompañarnos hoy. Estoy segura que hay muchos ajustes que puedes hacer a nivel de gestión de gastos y lograr un consultorio más rentable. Este y otro tipo de información puedes encontrarlo también en nuestras redes sociales. Síguenos como DoctorClick.